digamos que en este punto uno de los elementos que va a agregar eh, Raymond respecto a ese nuevo rol, ese nuevo perfil que va a adquirir el poeta en su contexto, un contexto problematizado sobre todo por la distinción campo-ciudad, la migración, todos estos elementos que les había mencionado antes, va a ser una pregunta, de hecho va a ser una pregunta teorización respecto a la categoría de libertad. Básicamente lo que dice Raymond es que el poeta va a reclamar para sí una libertad como posibilidad de generar valores, de generar atribuciones. El poeta va entonces a tener, reclamar, luchar por, exigir, arrebatar la posibilidad de determinar cómo representar su contexto, cómo ordenarlo, cómo construirle al contexto donde está posibilidades significativas para que quienes vean su trabajo entiendan el tiempo en el que se encuentran. Y en ese sentido se abre un gran espacio de acción donde no solamente el poeta está para alegrar a las personas, digamos que continuando con la metáfora que veníamos del Ministerio Naranja, que quiere solamente artistas que decoren eventos y que compongan, y músicos que compongan canciones para que en esos eventos la gente vaya, se distraiga y salga feliz a pesar de que esté en plena comedera de mierda por haber perdido el trabajo, haber perdido familiares, coronavirus o los tres elementos juntos. En ese sentido, ya el poeta, el artista diría, no, no solamente estoy para cumplir el mandado de un ministerio de cultura fascista, sino más bien estoy para hablarle a esas personas que están viviendo este momento de crisis a partir de una nueva comprensión de ese entorno en el que se encuentra. Y básicamente lo que va a decir Raymond es que la misión, entonces la poesía va a tener una misión y esa misión va a ser la de abrir una ventana al mundo para permitir que el yo escape y se expanda en esta apertura hacia el mundo exterior, el yo, ese yo está puesto entre comillas, porque es un yo que va a ser sometido a asedio, va a ser cuestionado, sobre todo porque muchos autores, muchos artistas que van por esta vía consideran que el yo es una construcción anómala, no estructurante de la identidad, sino que debería ir en interjuego con capas inferiores, capas no controladas, capas no racionalizadas de la psicología humana. Al yo debería acompañarle le deberían acompañarle, perdón, otras categorías para poder entender mejor al ser humano. Digamos que recuperando o trayendo acá a Sigmund Freud una estructura para entender entonces la psique humana podría ser la del yo, como esa estructura racional, racional en el sentido de que se piensa para ser, que está condicionada por instintos, sobre todo pulsionales no controlados, que irían por debajo del yo, sería el subconsciente, y una estructura que le ordena al yo, que le orienta al yo respecto a la manera en que debe devenir, debe proceder. Entonces, regulaciones, asimilación de regulaciones, instintos. Y en ese interjuego, el sujeto, en el modelo de sociedad moderna, va a desenvolverse y en muchísimos casos, no, y permanentemente va a estar insatisfecho con la manera en que se resuelva. Es decir, si en esa estructura super yo inconsciente, yo voy a estar solamente regulado por las normas, ¿qué va a pasar con mis instintos? Si mi sociedad me exige que controle mi sexualidad y yo soy una persona supremamente sensual o valoro mucho mi sensualidad y el contacto con otros, entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, si me dirijo por el mandato social, pues voy a reprimir este reclamo pulsional me va a llevar entonces a reaccionar de cierta manera. Mi yo el que la esfera pública pueda apreciar, va a verse afectado por la represión y la fuerza que yo ponga en reprimir los reclamos instintivos por imponer los reclamos, por darle protagonismo a los reclamos
superestructurales a los reclamos que vienen del superyo. Ahora, si invertimos esta estructura y yo me dirijo solamente por los instintos y me olvido de la norma, también mi yo se va a ver condicionado y voy a generar también otro tipo de inadecuación en el contexto de sociedad moderna en el cual, a pesar de mí, incluso, debo desenvolverme. El yo entonces va a estar ensanduchado entre estas dos estructuras, lo van a presionar constantemente y la persona habrá de responder de alguna manera. El poeta va a decir, no, todo bien, no es necesario que ustedes se metan en este juego, ustedes espectadores no artistas, o continuando con la pregunta que hacía Tania Cubillos, ustedes artistas o no artistas privilegiados, déjenme a mí medírmele a esto, yo voy a hacer una expedición allá, yo me voy a ver cómo es la exploración en el entorno del instinto y voy a expandir mi yo para entender el mundo, voy y visito ese espacio, vuelvo y les cuento cómo es. ¿Me lo permiten? Y básicamente ese me lo permiten es esa exigencia de libertad. Si ustedes me dan permiso de hacerlo, yo voy allá, expando mi conciencia, me introduzco en ese entorno al cual ustedes le tienen miedo, el cual creen que no pueden controlar, el cual creen que puede destruir el entorno de normalidad que ustedes han elaborado, incluso con sacrificio económico y renuncia moral, perdón, renuncia moral no, renuncia a la satisfacción más bien de ciertas pulsiones. Entonces déjeme ir allá y cuando vuelva le cuento cómo es la cosa. Y en ese sentido, la posibilidad de expansión va a estar sobre todo validada por el hecho de que el poeta va, se somete a la decadencia, por ejemplo, y en ese someterse a la decadencia, no, de ese someterse a la decadencia va a tomar nota, va a establecer, va a configurar asociaciones entre sensaciones, va a permitir que la lógica opere, pero no de una manera predominante. Va a interpretar su vivencia según su punto de vista, según su enfoque subjetivo, va a mirar qué es lo que sucede en esos contextos desconocidos para la mayoría de sus congéneres, de sus contemporáneos más bien, y va a empezar a establecer asociaciones. Vaya, revuelca entre la abyección, regresa al contexto de la normalidad y les dice, miren, la abyección es así, ¿qué tal les parece? Y va a obtener respuestas en consecuencia, por supuesto. Um, una de las afirmaciones entonces que va a establecer aquí Raymond tiene que ver con el hecho de que las artes aspiran, sino a suplirse una a otra, por lo menos a prestarse recíprocamente fuerzas nuevas. Me parece que acá Marcel Raymond estaría dando cuenta de una posibilidad que van a ver los poetas, pero no solamente los poetas, los productores creativos respecto al hecho de que no solamente una técnica, un modo de hacer, un tipo de arte va a dar buena cuenta de esa expansión del yo, de esa apertura, no esa apertura, esa perspectiva que ven, que notan, que adquirieron abriendo esa ventana, la ventana de no solamente miremos el mundo a través de la lógica, miremoslo desde otra perspectiva. En ese punto entonces la valoración de la percepción sensitiva de el someter mi cuerpo a través de los órganos de los sentidos a la naturaleza va a empezar a elaborarse de manera mucho más compleja. En ese sentido, no solamente nuestros órganos en ese sentido nuestros órganos de los sentidos no solamente están para que veamos lo que deberíamos ver, escuchemos lo que deberíamos escuchar, toquemos, gustemos, olamos, sintamos, sino que podemos establecer asociaciones. Entonces podemos establecer asociaciones respecto a un olor, a un perfume y tratar de generar, ahí habría también como un reclamo por esfuerzo creativo de parte del poeta y de la persona que quiera tomar por esta vía para generar una interpretación a nivel musical como, ok, la rosa huele de esta manera, ¿cómo sonaría ese olor? O cómo lo representaría visualmente también. Digamos que ahí va a haber una entremezcla y una exigencia por entremezclar sensaciones para multiplicar por asociación, es decir, eso, como
cómo suena el color rojo. Al generar esa pregunta se desencadenan asociaciones y el artista, el poeta, la persona que quiere irse por esta vía, insisto, podría entonces dar una respuesta que pudiera dar, significar, dar a entender un contexto, una vivencia, un entorno específico. Piénsenlo de esta forma, volviendo al conflicto colombiano. Eh, ¿A qué huele? ¿A qué debería oler el Palacio de Justicia? Ni siquiera el centro de Bogotá, alrededor del Palacio de Justicia, después de la toma del M-19 y la retoma y masacre por parte del ejército colombiano. Ese olor, que podría ser a chamuscado, a cuerpo humano asado, a papel quemado, a infraestructura incendiada, ese olor cómo se puede transmitir en una pintura con un color. Entonces, al hacerse esa pregunta y respondernos, ustedes dicen, el color de ese olor es el ocre y hacen un plano ocre. Y si toman esa decisión creativa de generar esa asociación, realizar esa pintura y después presentarla en el contexto donde se mueven, en la esfera social suya, como artistas entre sus colegas o un espacio mayor, puede que esa interpretación sea validada como eh, absolutamente adecuada respecto a la situación que se dio en ese momento. Esa pintura ocre vendría a encerrar, a englobar todas las situaciones de trauma, suspensión del Estado de Derecho, golpe de Estado transitorio, masacre, holocausto, etcétera, que coincidieron en el hecho traumático de la toma del palacio y un artista decidió interpretarlo a partir de un cuadro de color ocre. En ese sentido, ese artista va a mirar de nuevo a la realidad. Una pregunta que podría aparecer acá, que les pido porfa la noten y la tengan en cuenta para que trabajemos en la siguiente clase, podría ser si ustedes, por el hecho de haber nacido mucho después del, del fenómeno, del evento como tal, si ustedes podrían acercarse a él y dar cuenta de lo que pasó. Si ustedes, por el hecho de no haber nacido y no haber testificado, no haber evidenciado ese fenómeno, si ustedes podían producir algún tipo de interpretación, podrían realizar algún tipo de proyecto visual que diera cuenta de ello. Y en ese sentido, esa pregunta podría apuntar al hecho de que si no lo vieron, no pueden dar cuenta de, pero también esa pregunta puede abrirle la posibilidad de exigir en una plena conciencia de su acto creativo, exigir la posibilidad de representar ese evento traumático, aún a pesar de que no lo hayan visto, aún a pesar de que ahora mismo no tengan la experiencia suficiente, son personas jóvenes, para poder dar una mirada mesurada, no sesgada, no activista del tema. Al contrario, lo que se va a reclamar acá es no, mire desde su punto de vista, apele y defienda su activismo y defienda la posibilidad que usted tiene de interpretar ese fenómeno desde el sesgo que quiera. La idea es defiéndalo, hágalo, póngalo en circulación y también defiéndase cuando le empiece a llover mierda porque resulta que su opinión arrincona a otros sujetos que opinan de manera diferente y consideran que usted da una lectura subversiva, pornográfica respecto al acto de violencia que se dio allá, manipuladora, etcétera. Digamos que ahí el artista entonces propone, este artista que exigió libertad, ¿no? Propone una mirada respecto a un fenómeno del pasado, pero después de que la propone, se somete también al juicio que le haga el contexto contemporáneo. El que va a leer su obra va a decir, no, no estoy de acuerdo porque usted es demasiado petrista en el enfoque de este hecho traumático. Debería ser un poco más uribista o de lleno debería tomar el lente uribista para comprender qué fue lo que pasó en el Palacio de Justicia, porque esa es la única verdad que yo, como espectador uribista, le concedo a usted. Y en ese conflicto y en ese devenir, biografías, obras, proyectos creativos van a verse inmersos y ya no es solamente el artista entonces decorando para el mundo, para el contexto en el que vive, sino ofreciéndole ideas, ofreciéndole conocimiento a ese contexto y el contexto respondiéndole diciendo en muchos casos, no quiero lo que usted me dice, odio lo que usted me dice, lo que usted me dice es podrido, lo que usted me dice es decadente, lo que usted me dice es no oficial, lo que usted me dice es no uribista y la única verdad que existe es la del uribismo y usted debe desaparecer
o físicamente, o su obra tiene que desaparecer. Y en ese contexto, la observación del artista va a ser muy valorada, va a ser, de hecho, superlativamente valorada por parte del artista y de sus colegas. Tengo la posibilidad y el privilegio de mirar esta sociedad, y por el lado de la sociedad va a ser valorada en términos sobre todo de sospecha. De hecho, se va a multiplicar la sospecha respecto a esas afirmaciones de esos artistas. Si, por ejemplo, si este artista eh, en su momento de una interpretación de izquierdas, de centro izquierdas respecto a la toma de Palacio de Justicia, y aparece 15 años después dando una interpretación de centro izquierdas sobre una masacre sucedida durante el periodo, bueno, durante el régimen de Álvaro Uribe Vélez, nuevamente, a pesar de que lo vuelva a hacer en el tiempo mucho después, nuevamente va a haberse sometido a ese tipo de lecturas, agresiones, interpretaciones. Aquí las miradas pueden ir por varias vías. Digamos que si ustedes quieren entender esto respecto a un autor que murió durante el gobierno de Juan Manuel Santos, miren por favor las reacciones que causó. Podrían mirarlo en Twitter, pero esto alcanzó a llegar incluso a medios de comunicación. Miren las reacciones que causó entre el paraquismo uribista la muerte de Gabriel García Márquez, donde por ejemplo la virgen uribista María Fernanda Cabal saludaba esa muerte como decía, puta, uno menos, que chimba, un comunista menos, ojalá se esté quemando en el infierno, porque pues básicamente, y entonces ahí viene la lectura ideológica, toda su literatura es mierda, todo lo que dice es mentira, las masacres que describe no sucedieron porque este es un sujeto que produce ficción, pero es una ficción no uribista o una ficción activista, y entonces por eso, qué chimba que desapareció ese literato comunista, uno menos. Esa reacción no podría explicarse si solamente la obra literaria de Gabriel García Márquez se dedicara a, no, se dedicara no, fuera interpretada como la descripción de un entorno de ficción, de un entorno que no existe, de un país que no es tal. Al contrario, la construcción, la ficcionalización que hace Gabriel García Márquez en su novela respecto al país, busca y logra una traducción, una interpretación como válida en nuestro contexto, cosa de que efectivamente un representante del paraquismo en nuestro país alabe, salude la muerte de este sujeto porque considera que efectivamente en su obra ya la venía cagando porque daba una interpretación partidista de la historia nuestra. Entonces, en ese punto también es necesario que ustedes vuelvan a esto que mencionaba yo respecto a los órganos de los sentidos y miren cómo respecto al sentido de la vista, al acto de mirada, se le va a... El artista, el poeta va a reclamar y también se le va a permitir que duplique, va a decir Raymond, duplique su observación, que sea capaz de mirar el paisaje urbano y sea capaz de mirar las multitudes en las calles para encontrar nuevas analogías, para interpretar ese tiempo que está viviendo. En ese sentido, el mirar la sociedad, perdón, la sociedad no, las aglomeraciones humanas en las ciudades que son de reciente aparición o que están transformándose, más bien a ojos vista, le puede permitir al poeta entender nuevas relaciones, nuevas cosmovisiones, nuevos traumas, nuevas dolencias, nuevas manifestaciones de belleza dentro de un contexto que otros sujetos, por ejemplo, educados a partir de otro canon, no, ni siquiera tendrían en cuenta. Es decir, la ciudad, digamos, mirándola desde un canon clásico, la ciudad moderna es básicamente degradación, la ciudad moderna no es bella. Los edificios más recientes van a ser un asco. ¿Por qué? Pues el clasicismo lo defendería, porque pues para eso está el pasado y para eso tenemos a
culturas que se han investigado, han sido investigadas por autores que validan esa producción para decir, nada, un edificio que existe, perdón, que se construye de manera rectilínea hacia arriba, que está cubierto de vidrio, que está hecho en cemento, no es tan bello como podría serlo un edificio construido mirando a pautas, no sé, de templos griegos. Entonces, tu edificio en cemento es más de mierda que mi palacio de pseudo mármol, pero que tiene columnas. Entonces, esa unidad de medida vendría a contemplar, a observar la modernidad, la arquitectura moderna como sospechosa. Al contrario, desde este punto de vista, lo que se pide es mirar el tiempo presente en su velocidad y mirarlo para extraer de allí analogías. Mirar, por ejemplo, a los ciudadanos que viven la calle, no como sujetos de abyección, digamos, personas que están por fuera de la sociedad del trabajo, personas que están por fuera de la sociedad financiera o pues que operan mediante transacciones financieras, personas que están por fuera de pautas de consumo convencionales, entonces no mirarlas como un marginal que es básicamente un sobrante en nuestra sociedad, sino al contrario, miremos y entendamos o extraigamos valor a partir de la vivencia que va a tener este sujeto. Uh, no la he visto, pero creería, por las reseñas que he visto más bien, creo que eso sí me lo voy a dejar de tarea. A través de las reseñas que he visto de una película que se llama Nomadland, de una autora de origen oriental. Aquí estoy siendo súper racista. No sé si es japonesa o china, de apellido Shao, y lo estoy pronunciando bogotanamente, entonces puedo ser doblemente racista. Zhao, la película es Nomadland. Esta película, a partir de muchas reflexiones que he visto, pues que he visto en prensa, esta película lo que busca, sobre todo, es como mostrar, perdón, las reseñas dicen que esta película intenta mostrar, poner en evidencia cierto tipo de socialidad y de psicología que no es propia del régimen de Donald Trump, pero que en el régimen de Donald Trump parecía que floreció, y es básicamente como un cuestionamiento al vivir en entornos sociales considerados normales. Básicamente la sujeto, la nómada, que es personaje de esta película, se define a sí misma respecto al contexto en el que vive, estableciendo no el reclamo subversivo, juvenil, anti-autoridad de no quiero vivir bajo este techo, me someto a las inclemencias de vivir afuera simplemente para obligarme no, para demostrar que que puedo ejercer libertad y que voy a llevarlo a las últimas consecuencias, sino que posee, según he visto en las reseñas, una relación mucho menos antagónica y mucho más integrada a la determinación de un modo de vida, de un modus vivendi. Melissa Aguirre, no sé si es esta, deme un momento. No, no es No Man's Land, es Nomadland. Nomad como nómada, como tierra de nómadas. Esta película, y sí, ya me estoy poniendo la tarea para ampliar la presentación ante ustedes. Esta película permite entonces, desde esa perspectiva de interpretación, eh, volver a mirar el hecho de que una persona decida marginarse de un contexto de producción, explotación y autoexplotación de su tiempo y de su vida como una forma de manifiesto, como una declaración de principios respecto a la sociedad en la que está, como una afirmación de libertad, e incluso si hiciera Nomadland en ciertas zonas de Colombia con influencia paramilitar, incluso poniendo en riesgo su vida. Es como, ve, este man no tiene casa, ¿qué pasa? Ah, además da clase de humanidades en la Universidad Distrital, hay que bajar a ese hijo de puta. Perfectamente podría pasar y en ese sentido, les recomiendo una columna que salió en El Espectador no recuerdo ahorita la autora, creo que es de apellido Arevalo, una columnista en El Espectador que narra la historia no, construye sobre todo para proteger a los personajes,
construye una ficción en torno a la vida de un gestor cultural que llegó a la ciudad, o sea, este gestor existe, llegó a la ciudad de Girardot, que existe, a operar como gestor cultural en una institución que existe, que está bajo el bando, bajo la orientación administrativa del Museo Nacional de Colombia, que existe, y que empezó a realizar una programación. De hecho, lo que se cuenta es que realizó un cineclub y que en el cineclub presentó películas, ni siquiera se dice cuál es la película, chévere saber cuál era, eh, o imaginar cuál era. Presentó una película que hablaba de marginalidad y de indigencia. Y entonces lo que recuerdan, perdón, lo que aprovecha la columnista es el hecho de que se presenta la película y dentro del público sale un sujeto, levanta la mano y participa, pues el cineclub exige esa posibilidad, ¿no? Perdón, permite esa posibilidad, presento la película y dialogamos sobre ella. Después de que se presenta la película, un sujeto levanta la mano y dice palabras más, palabras menos, plomo es lo que hay, plomo es lo que viene, plomo no es negocio. Y este sujeto, además de decir esto, después, a la manera mafiosa, se acerca al sitio, a la institución donde está este gestor cultural, le invita a que suba a su camioneta de muchísimos millones de pesos para dar un paseo por Girardot. Como venga, venga, le muestro el pueblo. El gestor ya conocía el pueblo, sí, era Rolo, pero ya llevaba tiempo viviendo allá y obviamente toma la invitación con sospechas, como fue puta, me van a encontrar a pedacitos de mí a lo largo de, no sé, todo Cundinamarca, temiendo por su vida, sube a la camioneta y básicamente lo que le dice este paraco, atento a la gestión cultural en Girardot, es como, manica, a nosotros nos costó mucho sacar indigentes del pueblo, nos costó mucho limpiar el pueblo, entonces viene la expresión de limpieza social que tanto aman varios colombianos. Y pues nos costó tanto que pues usted ahorita cómo va a traernos películas donde se valida la vida del indigente. No, no, no. Los indigentes sobran y si una persona no es productiva, no trabaja y pide limosna, a la mierda, hay que limpiarlo. ¿Usted qué le pasa? ¿Y cómo así que es de su gestión? Usted va a hacer eso. Mi hermano obviamente toma esto como lo que es decir, una amenaza directa. Se comunica con la institución pues de la cual depende. Nunca le responden. Al mal le mariquean la vida en el, en el museo, en el pueblo, pues, y al final el man tiene que desplazarse. Esta narración está en el periódico El Espectador, salió creo que el 7 de abril, como sobre los peligros de gestionar cultura en Colombia, algo así. Pero eso, lo que les decía, ¿no? Entonces, si ustedes quieren jugar a la Nomadland o vivir la Nomadland en Colombia, en ciertos contextos, cuidado, porfa. Por lo menos dejen el celular a la mamá. Como, ¿dónde vas a estar haciendo de... Ella no es homeless, sino... ¿Cómo es? Ay, ella juega con la expresión homeless, como que sin techos es sin hogar, algo así. Pero bueno, después la veré. Déjenle porfa el dato a sus madres si van a optar por esta vía, sobre todo si lo hacen en zonas más paracoides. Entonces, volviendo, la, la ventaja que va a tener el poeta o el artista de mirar a la ciudad con, y aquí la expresión es deliberadamente tomada, con nuevos ojos, va a ser la posibilidad de construir nuevas analogías, nuevas metáforas, va a darle un nuevo lenguaje, nuevos conceptos a la interpretación de esas vivencias. Vivencias que desde otro punto de vista no serían tenidas en cuenta a partir del punto de vista de este artista que valida, de este poeta que valida su ejercicio de libertad, pueden resultarle significativas y resultarle significativas al contexto que le rodea. En ese punto, lo que le va, el ejercicio que debe realizar el poeta es el de aprender a sintetizar. Mm. Aprender a, y aquí esta es una expresión que derivo de Raymond, aprender a generar su obra como un organismo musical emitido por una voz única. Ah, si ustedes recuerdan al comienzo de la clase de hoy, cuando estábamos hablando, o estaba enfatizando sobre la estrategia de escritura de Tania Cubillos,
El hecho de que tome la página y escriba en diferente orden respecto a criterios que ella conoce o solo ella conoce. Eh, en ese sentido, la presentación de eso que escribe es tan importante como lo que escribe. En ese sentido, ello va a ser un organismo. Y lo que se le va a pedir a ese organismo, o más bien lo que le va a pedir al poeta, en este caso a Tania Cubillos, sería que le diera o generara mayor coherencia en la construcción, en la composición de ese organismo, de tal modo que cuando lleguemos a consumirlo podamos entender su perspectiva e incluso utilizar su perspectiva para entender nuestra vivencia de mundo, que aprendamos de ella, la asimilemos, la incorporemos y cuando vayamos al mundo real la podamos poner en juego de nuevo. Y en ese sentido, ella como autora debería, y es como parte de su trabajo y es parte del trabajo que a ustedes se les exige, por lo menos acá en la universidad. Es decir, ustedes pueden salir al carajo si cumplen con este mandato, pero acá en la academia opera muchísimo, muchísimo. Ustedes o Tania Cubillos deberían ser capaces de autorreconocerse dentro de una tradición. Deberían ser capaces de identificarse a partir de lo que hacen y de aquellos sujetos, obras, aquellas prácticas culturales que ustedes consideran una influencia. Entonces miran hacia el pasado, encuentran una influencia, la recuperan en el tiempo presente y cuando yo les pregunte aquí, yo vengo a operar no como su docente, sino como espectador, como sujeto externo a su producción. Cuando yo les pregunte, ve, porque usted tiene iconografía chicha o muisca en su obra, ustedes deberían tener la posibilidad de responderme y si no me responden, porque también pueden jugar con esto, si no me responden positivamente en el sentido de esto viene de acá, de este entorno de investigación, yo llegué a este tipo de iconografía cuando fui al Templo del Sol en Sogamoso, visité esta construcción, hice una indagación respecto a la manera como en el Templo del Sol, en los pilares del templo, o bajo los pilares del Templo del Sol, se suponía que había mujeres jóvenes sacrificadas que habían enterrado para sobre cada uno de ellos poner el pilar que iba a permitir esta construcción. Ustedes, además de manejar esa información, deberían tener la competencia suficiente para explicarme por qué en una obra que hacen hoy, en 2021, es importante ese producto cultural que viene de un pasado que en muchos casos no se podría datar. Como, ok, esa práctica no histórica, esa práctica sí, carente de alfabeto, de letra, yo voy a recuperarla en Bogotá en 2021 para dar a entender y ahí ya se hable la línea interpretativa y ustedes deciden para qué lo hacen. Es decir, el artista en este contexto se reconoce así como un sujeto que es puro ejercicio de libertad, pura defensa de su libertad, puro reclamo de libertad, pero es un sujeto libre que sabe que está en una tradición. No es un sujeto libre que tiene ocurrencias porque simplemente él es invadido por la musa y la musa le va a decir todo y todo lo que él dice se dice por primera vez en el mundo. No, este sujeto entiende que sí, efectivamente es artista porque quiere, es poeta porque quiere y va a pagar y sabe que va a pagar un precio por ello, pero además este sujeto va a localizar sus influencias porque él quiere reconocer esas influencias allí, porque él está imitando en su modo de vestir, en su modo de expresarse, en el tipo de imágenes que produzca, está imitando a cierto autor. Y lo que hace es conocer a ese autor o conocer cierta tradición para incorporarla en su trabajo, para incorporarla en su modo de producir, en su modo de opinar, e incluso en su modo de vivir. Es decir, aquí podrían combinar las tres, o vida y obra de manera autónoma y condicionamientos para producir la obra. Y ese sujeto, desde la perspectiva que establece Raymond, se va a localizar dentro de otros sujetos, de otros autores, que considera capaces de la poesía más infalible. Es decir, ustedes crearán su canon.
No, su canon no dependerá solamente de lo que les digamos en la academia, sino de la manera como ustedes, a través del modus vivendi que tengan, consideren que la influencia visual, que sus influencias visuales, por ejemplo, no son las que presentamos en historia del arte y teoría del arte o humanidades, sino su influencia visual va a ser su consumo, el consumo que vienen haciendo de manga y de anime desde su más tierna infancia. Ustedes dicen, yo soy una persona criada en San Cristóbal Sur, desde pequeño estado expuesto a cierto tipo de producciones relacionadas con manga y anime. Para mí son más significativas esas producciones que toda la historia del arte que me están presentando en la academia. Ok, ustedes tienen la posibilidad de hacerlo, no hay lío. Dentro de la academia se les exigiría explicar por qué eso es significativo en su labor. No es solamente porque a mí me gusta, que eso digamos en la academia se suele penalizar, es decir, lo hago porque me parece bonito o lo hago porque me gusta, eso se suele penalizar porque lo que se le exige al artista es que dé una interpretación teórica de ese gusto, de esa decisión, y por otro lado, incluso se les va a exigir erudición. Un otaku aquí estaría mejor dotado que un simple aficionado al anime o al manga sin más. Si el otaku considera que es válida la biografía de los autores, la procedencia de sus obras, los años en que se hicieron, la recepción que tuvieron para su trabajo, en la academia se va a recompensar muchísimo eso, porque no es solamente alguien que trae un lenguaje visual excéntrico, sino que es capaz de dar cuenta de, voy a adaptar esto a Raymond, de localizarse dentro de los otros autores que considera capaces de la poesía o la construcción visual más infalible. Es decir, su erudición aquí va a ser recompensada. No es solamente que le guste Akira de Katsuhiro Otomo porque le parece muy bien hecha, de hecho ese también sería penalizado, como, uff, me encanta Akira porque es bonita, me encanta Akira porque es interesante, esa es otra. O me encanta Akira porque está bien hecha, sino que aquí la que le decimos, ok, ok, ¿cómo así que interesante? ¿Qué la hace interesante? Porque está bien hecha, porque es bonita. Entonces ahí el autor, ustedes recuperando esa tradición de decir, ah, no, es bonita porque, y entonces la composición, la narrativa, el uso del color, la descripción hiperrealista de ciudades futuristas japonesas, bla, bla, bla. En este punto va a aparecer un concepto, o pues más bien Raymond nos va a ofrecer un concepto que es el de la infalibilidad, la posibilidad de no errar, de no fallar, o más bien el resultado de una constante búsqueda, de un constante ejercicio de reflexión que va a ser derivado de dos posiciones. Uno, el constante ejercicio de una inteligencia crítica. Dos, la posibilidad de establecer actividades, de establecer o ejecutar actividades místicas. En ese sentido, lo repito, la idea de infalibilidad, de no fallar, sí, de tener éxito en esa búsqueda, para este tipo de poetas, desde la perspectiva de Raymond, va a depender de una búsqueda casi permanente, una mirada casi permanente, si tomamos un enfoque psicológico, una mirada casi paranoica del mundo, como que todos los signos perdón, toda manifestación, que todo fenómeno en el mundo me va a resultar significativo. Entonces, llueve, lo interpreto. Tengo un bombillo al frente, lo interpreto. El tinto está frío, lo interpreto. Me trabo para hablar, lo interpreto, etcétera. No quiero dar la clase, lo interpreto. Entonces, esa constante búsqueda, esa mirada permanente respecto a los fenómenos de la naturaleza, deben llevar, por un lado, o perdón, deben estar basados más bien en un pilar que sería el de la inteligencia crítica, el de mirar eso que sucedió, tomarlo como significativo e interpretarlo como, ve, ¿por qué me trabo tanto yo cuando vi esta clase? Claro, no quiero dar la clase, o ve, el día está gris, está lloviznando, siento frío, el tinto está frío, no quiero dar la clase, tristeza, y a ello debería garantizar una explicación de por qué la asociación de esos elementos es igual a tristeza, y por otro lado, tengo que aportar, no, acercarme hacia las actividades místicas, y aquí, solamente como entrada, lo dejo pendiente para para iniciar mi siguiente presentación en la próxima clase.
¿Hay preguntas hasta ahí?